vamos a ir al versículo 12. ¿Lo tiene, hermano? Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Solamente vamos a leer este. Y dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, una vez más porque nos permites estar en tu iglesia, en tu casa. Te damos las gracias porque nos has permitido un día más de vida, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia y por ese aguante que has tenido con nosotros, Señor. Queremos en esta noche ponernos a cuentas. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, porque contra ti y solo contra ti hemos pecado. Perdónanos, límpianos, lávanos con tu sangre poderosa. Queremos en esta noche estar a cuentas para escuchar el mensaje que nos traes. Háblanos al corazón, que el mensaje sea para edificación, para fortaleza, para ánimo, para cada uno de los hermanos, según sea su necesidad. Pedimos al Espíritu Santo que tome posesión completa de este siervo, que seas tú el que traiga la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Siempre aclaramos, estamos en nuestro estudio bíblico, un poco diferente a una predicación, a un sermón. Cuando estamos en un estudio entramos un poquito más adentro, un poquito para conocer más las doctrinas que hay en cada pasaje, en cada libro de la Biblia. Estamos estudiando el libro de los Hechos, que es aquel libro narrativo descriptivo que nos habla, nos muestra y nos enseña acerca de la conformación de la iglesia del Señor Jesucristo. Cómo paso a paso fue fundándose la iglesia, comenzando por 12 personas que él entrenó durante los 3 años y medio que él estuvo en la tierra, y pasando todo este mensaje a otros cristianos para que el evangelio se expandiera en todo el mundo. Les dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, para que todo aquel que crea y sea bautizado, dice la palabra, será salvo. Es un mandato, es una orden, y no solo para los apóstoles, sino que para todo cristiano. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón tiene el deber de pasar el mensaje a otra persona. Siempre le he dicho, tal vez habrá en nuestra familia personas a las cuales no les hemos hablado, aún siendo nosotros cristianos. A mí me sucedió cuando recién me convertí. No quería hablarle a otras personas. Quizás porque cuando uno es nuevo en esto siente a veces un poco de penita. No se sienta mal, que yo sé que todos acá al nomás convertirnos nos salimos corriendo a hablarle como Pablo. Pero poco a poco el Señor nos va enseñando y gracias a Dios pues yo le hablé a toda mi familia y toda mi familia recibió a Jesucristo. Yo también lo invito, háblele a su familia, que no se le quede ninguno, porque este es el punto principal del Nuevo Testamento.
es la predicación del Evangelio. Es proclamar el mensaje de Jesucristo, el cual es el perdón de pecados, el cual es la salvación de las almas. Los apóstoles nomás recibieron el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, comenzaron a predicar. Hicieron una primera predicación en las cuales desprevenidos agarraron a toda la gente, sino que solo ellos llegaron a la plaza, al parque central y comenzaron a hablarles. Y dice que con el poder del Espíritu Santo habían ahí personas de diferentes nacionalidades, dice. Y que con el poder del Espíritu Santo ellos pudieron hablar en las lenguas de cada uno, en los idiomas de cada uno de los que estaban ahí presentes. Y todos le entendían. Fue tan grande el poder del Espíritu Santo que cuando terminó su predicación se habrían convertido 3,000 personas. Estaban los religiosos, los del sistema religioso, que solo observaban qué es lo que estaba ocurriendo y miraron en los apóstoles una amenaza a su sistema religioso. Un sistema, le he explicado, que estaba corrompido, muy corrupto, hasta el grado que tenían enfrentamientos con el Señor, y el Señor les dijo una vez: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados. Y si usted lee todo ese pasaje de Mateo, le dice 8 a 9 veces, les menciona la palabra. Y lo decía no porque el Señor fuera malcriado, sino porque el sistema estaba corrompido. Y lo único que les interesaba era sus prebendas, sus beneficios, sus dineros que ellos recolectaban con todas esas cosas para darse cualquier parecido. Es pura coincidencia con los gobernantes actuales. Lo único que les interesa es su vientre y se pelean pues ¿por qué? Porque tenemos un sistema, hermanos, no me vayan a echar preso, corrompido aquí también en nuestra nación. Pues parecido era cuando el Señor Jesús apareció en un sistema religioso muy, muy corrupto. Y vieron en los apóstoles, primeramente vieron en el Señor Jesús una amenaza para su sistema, a tal grado que hicieron que crucificaran al Señor, darle muerte al Señor. Todavía dijeron: ¿a quién quiere que le demos?, dice Pilato, o a Barrabás, un ladrón, o a Jesús. No, Barrabás, mire, todavía dijo Pilato: no veo culpabilidad en este hombre, así es que es su problema, no que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Se puede imaginar? Al Señor Jesús, al Hijo de Dios, satisfechos ellos porque se habían deshecho del Señor Jesús, no contaban con que la semilla estaba sembrada y que los apóstoles expandirían el mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Y para eso el Señor el Espíritu Santo les dotó de todo lo que ellos fueran a necesitar, y seréis revestidos de poder. Y adquirieron su poder, grande y poderoso poder. Miraban pues los del sistema religioso una amenaza, a tal grado que esto, hermanos, reventó con la curación de un cojo. Como quien dice: bueno, que hablen en otros idiomas, pues no mucho, pero la curación de un cojo, esto sí que ya no. Porque un milagro como este puede llevar y arrastrar a los ciudadanos a que crean en su doctrina, nueva doctrina que han traído. Porque el problema que tenían, hermanos, era que ellos estaban tan acostumbrados a
antiguo pacto, le llama la palabra, en el cual todo se basaba en la ley de Moisés. Y Moisés, casi su Dios lo habían hecho a Moisés. Cuando se ocupaba el perdón de pecados o la salvación en este sentido. Quien más observaba o quien más cumplía la ley era más apto para poder ser salvo. Y en ese sentido ellos llevaban la salvación de las personas. Pero acontece que estos venían con todo y con todos los poderes, hermanos, a predicar el nuevo pacto que fue en la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un choque de sistemas, el sistema del antiguo pacto judaico contra el choque del nuevo sistema, que es la gracia, la salvación de las almas por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y es un choque tremendo. Entonces, al ver amenazados, les mandan a llamar. Quiero que vaya al versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Lea. Démosle sustentación bíblica a lo que estamos predicando. Lo he llevado en este momento, lo he transportado hasta el punto, viajando en el tiempo y el espacio, lo que estaba sucediendo. Y dice el 7: y poniéndose en medio, les preguntaron. Estamos hablando de los sacerdotes, escribas, fariseos, que se unieron todos para defender su sistema. Y dice, y poniéndose en medio, todas estas personas les preguntaron: ¿y ustedes con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? ¿Qué es esto? La sanación de un cojo, ¿se puede imaginar? Por lo que estaban discutiendo. ¿Con qué potestad? No, hombre, si lo que era de fijarse lo que habían hecho, las maravillas que había sucedido. Dice acá la Biblia al final que era un cojo de 40 años de estar cojo. Pues es algo de asombrarse, es algo de qué pensar. Pues estas cosas solo Dios las puede hacer. Eso era lo que ellos tenían que prestar atención e irse acomodando a las cosas que iban a suceder posteriormente. Pero por el contrario, lo combatieron, y al ver que se había hecho un milagro le preguntan: ¿y ustedes con qué autoridad hacen estas cosas? En nombre, dice, ¿en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces, nuevamente dice en el 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: ustedes, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que ahora se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, eso no importa. Pero sí, le dice en el 10, pero sí, fíjense, desen cuenta, que sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya, hermano. Porque para Dios no hay nada imposible. La carta de presentación del Señor Jesús era los milagros. Y los milagros, preferencia por los enfermos. Él se compadecía por los enfermos. Y cuando él miraba a alguna persona, dice que se acercó a uno y le dijo: bueno, sé que eres paralítico. Y le dice: ¿crees que yo puedo sanarte? Le dijo. Sí, creo. Le dijo. Yo le pregunto a usted: ¿cree que Jesús puede sanarnos? Sí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el mismo de ayer, de ahora, y es el mismo Jesús que está acá esta noche.
Y es aquel que tiene todo el poder para hacer las mismas cosas que hacía en su tiempo. Este mismo poder fueron dotados los apóstoles. Y todavía les recriminan a los religiosos. Sea notorio a todos ustedes, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sanos. Y saben, le dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes. Ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y miraban cómo con el poder del Espíritu Santo hablaban con denuedo, convencían. Y ellos pues se sentían confundidos. ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos en peligro. Pero ellos tenían entenebrecido su cerebro, su mente. Pero no así la gente, porque el mensaje iba para las demás personas. Y el mensaje fue escuchado, hermano. Y nadie, absolutamente nadie puede detener el evangelio, el avance del evangelio. Han habido, hermanos, muchas personas que han querido detenerlo. Este señor Hitler ordenó que toda Biblia fuera quemada, que eso no iba a progresar más, porque él iba a instalar, dice, el tercer reino. No sé qué estaba pensando, estaba loco, pero trató de impedir que el evangelio se expandiera. Pero por último, hermanos, terminó perdiendo su guerra, no hubo ningún reino y el evangelio se aumentó más y más, a tal grado que ahora son más de 1,000 millones los que han creído en Jesucristo. Y nadie, pero nadie lo puede detener. Imposible. Y dice que este evangelio será predicado, dice, a todas las naciones. O sea, no hay forma de que esto se detenga hasta que llegue a todas las naciones, y entonces dice, vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero que entienda pues que lo que nos está enseñando acá es toda una oposición y guerra a el evangelio. Estos, al verse amenazados, todavía después de que le preguntaron en qué nombre, y esta fue la manzana de la discordia, el pleito entre ellos, porque después sigue una persecución terrible. Lo dice el versículo 12. ¿En qué nombre vos, dice, con qué potestad o en qué nombre hicieron esto? Y le dicen en el 12, miren, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Sabe qué sucedió? Se enojaron, se molestaron mucho. ¿Y cómo? Pues se habían visto con el poder que los apóstoles estaban haciendo las cosas, viendo que todas las personas estaban creyendo en Jesucristo. Porque la gran discordia es en que ellos estaban basados, ya se lo expliqué, en lo que era la observación de la ley de Moisés. Y no había otra forma de acercarse o de buscar una salvación. Pero la ley de Moisés dice que se hizo para que el fin de la ley, dice el libro de Gálatas, el fin de la ley es Cristo.
Y la ley se hizo mientras el Señor Jesús vendría. Dice que se hizo por sus transgresiones, se tuvo que hacer la ley. Y era algo provisional porque lo importante en toda la escritura, y óigale bien, es la venida de Jesucristo. No es ni el pedacito de tierra de Israel, no es el judaísmo, ni son la raza judía en sí. Quiero explicarle esto. Todos ellos fueron como un eslabón en una cadena. Fueron elementos que Dios fue utilizando, pero no para que los judíos sean judíos, sino para preparar el lugar donde vendría el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Hizo un pueblo, dice, primero le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, pero no para glorificar a Abraham, una nación para que viniera Jesucristo, hermanos. Empezaron a hacer la nación, le dijo: mira, andate para allá, para Canaán, allá te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Hizo un pueblo de unas pocas gentes que se fueron desde Ur de los Caldeos, llegaron a Canaán y se hizo, hermanos, una tremenda cantidad de gente. Entonces, ¿qué necesitamos para ser una nación? Necesitamos una tierra, necesitamos un pueblo, las personas, necesitamos un sistema legislativo. Que antes de llegar a Canaán, el Señor los llevó a Sinaí para darles, como quien dice, la constitución política del reino de Israel, con todos sus 663 estatutos, leyes y mandamientos. Y luego le dio un nombre: Nación de Israel. ¿Para qué se hizo? No se hizo para que se estén enfiestados o para beneficio de estas personas. Se hizo esta nación para esperar al Mesías, para que hubiese un medio ambiente donde él iba a ser recibido. Había que preparar. Pero los judíos creían que los importantes eran ellos, a tal grado que no quisieron ni aceptar ni creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. La salvación para ellos es Moisés y la ley, pero Dios traería un nuevo pacto que fue hecho en la sangre de Jesucristo. Y cuando los apóstoles le hablaron acerca de porque es la primera vez que se menciona en el libro de los Hechos la palabra salvación, como quien dice, nos quitan la salvación que solo nosotros tenemos. Dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuánto lo creen? ¿Que si hay algún otro nombre? Han habido salteadores, llama la Biblia, que han querido llegar hasta Dios obviando a Jesucristo, como dándole la vuelta, y a esto le llama salteadores. Y quiero decirle, como le dije en la predicación pasada, no hay intercesores entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. No hay vírgenes, lo siento mucho, si a alguien le caigo mal, pero no hay vírgenes que puedan interceder, porque dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie puede ir de ninguna otra manera al Padre si no es por mí. Jesús es el Señor, hermanos. Jesús es el único Salvador. No hay nada ni nadie más. Por lo tanto,
ponga su fe y su confianza en Jesús. Repito, porque es lo que a nosotros nos va a llevar a la vida eterna. La fe en Jesús. La gracia que Dios nos ha dado. Y repito, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fue? La fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Y aquí comienza este tremendo estira y encoge entre lo que es el judaísmo y el cristianismo. Dice en el 13, tenemos algunos minutitos, hermanos. Dice, recuerde, es un estudio. Dice en el 13, entonces los gobernantes, está hablando de los gobernantes, de los fariseos, de los sacerdotes, dice el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la autoridad con la que hablaban, el poder con el que hablaban, entonces viéndolo, dice, el denuedo de Pedro y de Juan, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras, no eran gentes estudiadas, y que eran del vulgo, eran del pueblo, pero ¿cómo? Como quien dice, ¿y estos cómo es que pueden hablar de esa manera? Si son hombres que no han estudiado, son hombres, como quien dice, de la chusma. De esa manera lo ven ellos. Dice, sin letras y del vulgo, pero se maravillaban. Ah, claro, si hablaban con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dice en el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, porque todo el problema era que se había visto un milagro hecho por ellos. Y todo comienza allá, hermano, donde le dije, comienza porque sanaron un paralítico. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Y qué vas a decir si estás viendo que allá en el versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años? Versículo 22. Claro, ¿qué más pruebas pueden tener? Y comienza esta lucha entre ambas creencias. Dice, con ellos no podían decir nada en contra. Dice el 15, entonces las autoridades les ordenaron que se vayan de ahí, que salieran del concilio, porque estaban en el concilio. Dice, y conferenciaban entre sí, ¿quiénes? Los sacerdotes, los gobernantes, diciendo, ¿y qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Esa era, que les iban a quitar sus adeptos. Y no lo podemos negar. Va. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Puede entender cómo comienza la lucha entre estas creencias. Pero dice en el 18, y llamándoles, les intimaron, esto quiere decir les amenazaron, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a los hombres. Juzgue usted. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cosas
amenazas, tantas cosas que pueden pasarnos, sucedernos, y que nada nos detenga a hacer la voluntad de Dios, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios dice, ve y predícale, vamos, prediquemos, porque de esto se trata. Si Dios dice, levántate y deja la zona de la comodidad para llevar el evangelio a otra persona, déjelo. Es necesario obedecer a nuestro Dios antes que las cosas humanas. Vivimos, hermanos, y con esto vamos a ir casi terminando, vivimos en un sistema que la Biblia le llama el sistema del mundo. ¿Cuál es el sistema del mundo? Hacer lo que mejor te parezca. Y seguir la corriente de los que gobiernan el mundo. ¿Y cuánta maldad están introduciendo, hermano, aún los gobernantes? No le dije que en Estados Unidos ya es prohibido hablar contra una de las cosas que Dios le llama abominación, que es la homosexualidad. Y por estas causas están siendo hasta arrestados unos pastores porque lo han llevado a la ley de la discriminación, inventándose leyes de tal manera de echarle zancadilla a la Biblia, al Evangelio y a Dios mismo. Dice que sea prohibido en las escuelas orar. Mire qué bonito. ¿Será que eso es bueno? Están prohibiendo ahora que sea prohibido hablar de Dios. ¿Por qué? Dice, porque hay discriminación, porque hay otras religiones que no creen en Dios o creen en otras cosas. Mire qué bonito lo que nos están llevando. Y cuántas cosas el sistema del mundo quiere obligar a hacer a las personas, llamándole, como dice el Antiguo Testamento. Y se llegó el momento, hermanos, a lo malo llamarán bueno, dice la palabra de Dios, y a lo malo están llamando bueno, y están obligando a través de las estructuras de gobierno en las más altas esferas, como son las Naciones Unidas, y los países están suscritos a las leyes que saquen las Naciones Unidas, tiene que hacerlo. Pero revise bien, sea inteligente, despiértese, no se duerma. Porque las Naciones Unidas lo dice, entonces está bien. No, está mal. Que la homosexualidad, y mire, hermano, ese es un tema, y yo no sé si algún día me van a echar preso por esto. Es un tema que, y que dale a que esto vaya siendo ya como bueno en la mente de las personas. Y te voy a decir que dice Dios, es malo porque ningún afeminado ni nadie que se eche hombre con hombre heredará el reino de los cielos. Lo siento. Esa es la palabra de Dios. Lo siento si alguien va a decir, no, pero no. Les llama sodomitas y es abominación delante del Señor. Pero ahora es obligación que usted tiene que tragarse todo eso. Pues no me lo trago porque es mejor obedecer a Dios antes de que todos estos corruptos. Solo hay dos sistemas en la vida. El sistema del mundo, que es en el cual vive todo el mundo.
pero está el sistema propuesto por Dios. Es un sistema diferente. Es un sistema que en el nombre del Señor le digo, si usted sigue el sistema de Dios, usted va a tener una mejor calidad de vida. No adulteres, no forniques para los mujeriegos, para los que tienen señora y andan de picaflor. Ande de picaflor, métase con la mujer de la señora y sabe que su vida está en peligro en ese momento. ¿Que acaso el Señor está molestándolo? Te está tratando de impedir que no te vayan a dar un tubalazo por andar con la mujer ajena. Si se retiran de esas cosas, usted ya no tiene problemas con eso, ya su calidad de vida va a mejorar. A los fornicarios, igual, que ¿con qué termina? Mire ahora cómo se ha ido. Tenemos unos minutitos. La plaga de SIDA. No se esté quemando, cásese. No es bueno que el hombre esté solo. Pero, ¿qué el mundo dice? No te cases, dice, sino que así estate, no sabemos qué pueda suceder después. Parejas que no lo quieren hacer. Dice allá el pastor Toby, ¿y qué estás esperándole? No, por si me sale otra más jovencita. ¿Cómo no, viejo panzón? ¿No? ¿Qué jovencita te va a salir? ¿No? A ver si la cambia, porque la señora ya cuando tiene cierta edad y ya tiene ciertos hijos y el cuerpo por naturaleza se va deformando. No, ya no le gusta, quiere ahí un cuerito. Pero no se ve en el espejo y se quita la camisa, la gran panza que tiene, el viejo feo, arrugado. Sino que él está pensando que él es joven y otra jovencita porque la señora ya no sirve. Pero ¿qué dice el mundo? Dale, no te preocupes, haz lo que mejor te parezca, con tal de que te sientas bien y que seas feliz. Dice ahí los anuncios de Suprema, no, ¿cómo es? Golden Light. Por cierto, hace muchos años eso era, yo tomaba Golden Light. Pero el Señor me quitó, me rescató de esas cosas. Y sale ahí pues que la juventud cómo se goza, la alegría y el anuncio pues como quien dice Golden Light pues. Salen las boquitas de camarón y las chicas, las guitarras y pero no le dan continuidad al anuncio cuando está tirado ahí, le dicen bolo chuco, que o ya no tenés pisto vos, pues no, ya no vas con nosotros. No le terminan el anuncio, deberían de poner un bolo tirado ahí. ¿Y qué te está evitando? Vamos a ir cerrando, hermano. ¿Qué te está evitando, hermanos? Eso te va a dar dolor, va a picar duro. Dice, no mires al vino cuando se sonrojea, porque como una serpiente te va a picar después y te va a dejar hecho leña, enfermo, te va a destruir tu familia, tus relaciones sociales, tu salud. ¿Será que Dios quiere molestar al bolo? No, te está proponiendo un mejor sistema. Te está proponiendo un sistema para una mejor calidad de vida. Podríamos hablar toda la noche, hermanos, acerca del sistema propuesto por Dios. No nos queda el tiempo, tenemos 5 minutitos más, tranquilice, solo faltan 5, hermano. A las 8. Tenemos 2 sistemas, conclusión, tenemos 2 sistemas en el mundo. Nosotros los cristianos hemos optado por el sistema propuesto por Dios. Amén, hermanos, es así. Amén. Y hemos optado por eso. Hay aquellos que andan en los 2 sistemas, a ver cuál. Domingo al culto y el sábado al pachangón. Hay aquellos que
se toman sus bebidas el sábado y el domingo para el culto. Allá pues cada quien, yo no soy quien para juzgar, sino solo Dios es el único que juzga. Pero la conclusión para nosotros los cristianos: no obedecer al sistema del mundo, porque es mejor obedecer a Dios antes que al sistema del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, vamos, Señor, por mostrarnos